Vamos a orar juntos. Dios que nos ama y que es santo y misericordioso, nosotros estábamos apartados de ti y nos consideraste miserables. Y nosotros teníamos que recibir el castigo por el pecado, pero nos consideraste miserables y Jesucristo murió por nosotros y por la sangre preciosa que derramó, nos limpió todos los pecados y nos salvó a los espíritus y nos hizo hijos de Dios. Y también nos hiciste tener el privilegio de ir al cielo. Por lo tanto, te damos gracias. Nosotros, redimidos eternamente, estamos reunidos aquí y alabamos para tu gloria y estamos aprendiendo tu palabra y te damos gracias por hacernos estar en estas reuniones. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros y que nos llenes con tu gracia abundantemente y que nos levantes firmes para que podamos vivir el resto de nuestra vida como tus hijos. Te pedimos que renueves nuestro día. Ayuda para que nadie se caiga en tentación. Te pedimos que cuides a cada uno de los hermanos que no están aquí y que están enfermos, y también a los hermanos que están en dificultades o en situaciones difíciles, para que nadie caiga. Te pedimos que ayudes a las iglesias que están en todas las partes del mundo para que puedan realizar el trabajo de predicar el evangelio según el poder que tú nos permites. Ayúdanos a llevar el trabajo de evangelizar. Permítenos la palabra necesaria para nosotros y enseña nuestro camino. En ese momento también estás sujetando a nuestros espíritus y te pedimos que nos enseñes. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a buscar Salmos 78. Salmos capítulo 78. Vamos a leer intercaladamente Salmos capítulo 78 del versículo 1 al 20. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos
y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y botaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? El coro de la iglesia va a cantar.
Vamos a buscar la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Del versículo 7 al 11 vamos a leer juntos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acabamos, como el coro de la iglesia acaba de cantar, para todo el mundo yo predicaré. Dios ama a todo el mundo y el unigénito de Dios cargó todo el pecado de todas las personas del mundo y recibió el juicio por esos pecados y cumplió la eterna redención. Y Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y Dios les dio a todas las personas del mundo la salvación. Pero el hombre, por su voluntad, rechaza el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar este evangelio a todas las personas. En este momento también Dios quiere que todo el mundo no se caiga, sino que se arrepienta para recibir la salvación. Ese corazón, ese pensamiento de Dios debe ser el nuestro. Nuestra familia, nuestros familiares, amigos que no son salvos todavía, ellos no conocen el amor de Dios, no comprendieron el gran amor de Dios. Y pronto, no saben que pronto va a haber el juicio de Dios, solo procuran las cosas que se ven. Y nosotros debemos enseñarles lo que hizo Dios y lo que hace Dios. Y cuál es la gracia de la salvación. Enseñar eso es nuestro trabajo. Y nosotros sabemos bien de eso. Yo solo no puedo, pero juntos sí podemos. Estamos haciendo ese trabajo. Cada día se añade el número de los salvos, es gracias al trabajo y al esfuerzo de los hermanos. No debemos olvidar que tenemos que predicar con todo nuestro esfuerzo y cada uno debe participar en la evangelización. Con ese corazón debemos, los hermanos que recibieron la salvación, primero necesitan orar y invitar a las personas nuevas al seminario que va a haber a partir de mañana.
nosotros debemos hacer ese trabajo tan precioso. Los hermanos salvos, si no tienen interés de evangelización, entonces nadie podrá recibirla. Por lo tanto, con esa responsabilidad, con la responsabilidad de predicar, nosotros debemos participar en este seminario. Debemos pensar que este seminario va a ser el último. Si nosotros invitamos a las personas, dicen que van a escuchar después. El diablo pone ese corazón. Y entonces, si nosotros también posponemos la evangelización, entonces eso también es el trabajo del diablo. Ahora, si nosotros no evangelizamos ahora, entonces ¿cuándo vamos a evangelizar? Con ese corazón, espero que podamos participar en este seminario. En muchas partes del mundo están evangelizando y con todo su esfuerzo están evangelizando. Así que les pido que todos participen en el seminario. La vez pasada yo expliqué sobre estos versículos. Nosotros sabemos cuál es el papel del Espíritu Santo que trabaja en medio de la iglesia y cuál es la vida que vive con la ayuda del Espíritu Santo. Quien nos enseña, quien nos hace comprender la palabra es el Espíritu Santo y nos da la confianza de la palabra. Después de ser salvo, el Espíritu Santo nos renueva y nos cambia la vida cada día. Los padres solo dan a luz, no, sino enseñan, educan y crían a sus hijos. Si los padres son buenos, entonces los padres tratan de que sus hijos sean como ellos, buenos. La Biblia dice que no debemos preocupar al Espíritu Santo porque somos sellados hasta la venida del Señor. Romanos 8:9 dice que los que no tienen el Espíritu Santo no son salvos. Recibir la salvación, en otra palabra, es tener al Espíritu Santo. Después de ser salvos, lo que debemos saber es que el Espíritu Santo está en mí. Debemos reconocer esto. ¿Acaso Dios dirá que el Espíritu Santo está en nosotros, pero no está? Jesucristo murió en la cruz por todos los pecados. Nosotros creemos en eso por la palabra. Nos convertimos en hijos de Dios. Creemos en esto por medio de la palabra. El propósito de salvarnos de Dios no es para darnos las bendiciones carnales en este mundo, sino es para darnos la gloria de entrar al reino eterno de Dios. El Espíritu Santo está en medio de los cristianos salvos y nosotros debemos vivir según la guía del Espíritu Santo. Cuando entendimos el amor de Dios, decimos que fuimos redimidos. Pero cuando
cuando el Señor venga, nosotros esperamos la salvación del cuerpo, la redención del cuerpo. Cuando recibimos la salvación, nuestro espíritu recibió la salvación. Pero cuando venga el Señor, nuestro cuerpo muerto se va a convertir en el cuerpo espiritual como el del Señor. La Biblia dice que los cuerpos, las personas vivas se convierten en cuerpos espirituales. Por lo tanto, hasta el día de la redención corporal, el Espíritu Santo nos selló. Si nosotros vamos a Mongolia, podemos ver muchas cabras, ovejas y vacas. Y esos animales comen los pastos, pero yo les pregunté a los mongolianos, ¿cómo ustedes saben que son suyos esos animales? Porque parecen iguales. Y ellos respondieron que no es necesario preocuparse porque ellos sellaron con fuego en cada animal. Entonces pueden buscar sus propiedades. Cuando construyeron el templo, también hicieron lo mismo. Como eso, al recibir la salvación, el Espíritu Santo nos sella como si nosotros fuéramos suyos. Cuando nosotros compramos algo, firmamos, ¿cierto? Firmamos con nuestros nombres. Cuando recibimos la salvación, fuimos los del Señor, como dice Romanos 1. Por eso cuando viene el Señor, Dios nos va a buscar a los salvos. En el día del Señor, en el día de que el Señor venga, nosotros no debemos preocupar al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? A partir del día de la salvación hasta la muerte, Dios está con nosotros. San Mateo también dice, antes de que el Señor se ascendió, dijo que va a estar con los discípulos hasta la muerte. Quien nos crió y quien nos cría y quien nos enseña para que vivamos como hijos dignos de Dios es el Espíritu Santo. Hasta la muerte el Espíritu Santo va a estar con nosotros y nosotros no debemos preocupar a Él. Los padres cuidan a sus hijos por toda su vida. Un padre que tiene 90 años le dice a su hijo que tenga cuidado, ¿cierto? Aunque los hijos tengan muchos años, son hijos de sus padres y los padres siempre cuidan a ellos. Después del día de la salvación, el amor del Señor nunca cambia y siempre nos guía. Y el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Debemos creer que el Espíritu Santo está con nosotros y debemos ser guiados por Él. Cada momento aprendemos el papel del Espíritu Santo, ¿cierto?
después de recibir la salvación, mi vida siempre es guiada por el Espíritu Santo. Aquí vi Primera de Pedro, capítulo 4, es el contenido dado para los hermanos salvos. Aquí dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice, ¿no? La vez pasada yo les expliqué sobre el fin del mundo. El Señor se bautizó y cuando predicó, dijo que el tiempo de Dios se acerca. Dios escogió al pueblo de Dios, a Israel, y les prometió. Dios prometió y cuando llegó el momento, Jesús nació. Mesías vino, ¿cierto? Llegó el momento. Significa que llegó Cristo. Cristo es el cielo, ¿cierto? Sin Cristo no hay cielo. Llegó el momento prometido de Dios. Cuando el evangelio sea predicado a los gentiles, la Biblia dice que Jerusalén va a ser pisado por los gentiles hasta el momento. El año 1948 independizó Israel. Tras 1900 años, Israel volvió a su tierra y recuperó Jerusalén. Y ahora Jerusalén es su capital. Hasta el momento, la Biblia dice que hasta el momento Jerusalén va a ser pisado por los gentiles. Pero ahora falta la construcción del templo. Pero ya el momento de los gentiles llegó. Eso significa que el fin de todas las cosas se acerca. La Biblia dice que toda casa es hecha por alguno y todo el universo es hecho por Dios. Dios hizo el universo para los hombres. Cuando se llene el número de los que van al cielo, termina el mundo. El fin de todo. Y las personas del mundo no conocen esto. A fin de la Segunda Guerra Mundial, llegaba un avión con bomba nuclear a Japón. Antes de que llegara el avión con bomba, notificaron que iba a llegar la bomba en Japón. Y advirtieron que se huyeran a más de 50 kilómetros. Pero los que ignoraron esta noticia murieron, todos. Me imagino que en ese momento murieron
muchas personas. Y unos días después, otra bomba llegó a Japón. Dios primero nos notifica, advierte a todo el mundo. Por eso la vez pasada les expliqué, en Isaías dice que Isaías escuchó que Dios iba a juzgar a todo el mundo. Como eso, Dios ya planeó juzgar a todo el mundo. Cuando el Evangelio sea predicado en todas las partes del mundo, llegará el fin. Así dijo, ¿no? Lo que Dios nos quiere dar a los hombres no es este mundo, sino el cielo donde no hay lamentaciones, ni lágrimas, ni dolores, y donde hay la gloria eterna. Dios todavía nos permite este mundo es para que las personas reciban la salvación, pero cuando llega el momento, este mundo va a terminar también. Ahora estamos en el fin de la época de los gentiles. Cuando veamos todo esto, debemos saber que el Señor está cerca de la puerta. Pero algunos dicen, ¿de verdad vendrá? Algunos cristianos no creen en la palabra de Dios del fin del mundo. El fin del mundo se acerca. Ese tiempo es nuestro tiempo. Antes de que venga el fin del mundo, hay señales. Pero les expliqué que las señales se cumplieron. En nuestro tiempo se cumplieron todas las señales. Y cuando llegue el fin del mundo, el Señor vendrá al aire y van a venir los 7 años de la tribulación. Y durante ese tiempo el anticristo va a aparecer. Y en los 3 años últimos Dios juzgará el mundo y así termina. A fin de los 3 años a los 3 años últimos de la tribulación viene la última guerra en Almagedón. Nosotros no debemos pasar por alto esta palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que debemos esperar la venida del Señor. Y nosotros debemos desear entrar al cielo. Y los que esperan eso son distinguidos del mundo. Vivimos en el mundo, pero somos distinguidos. Tenemos otro propósito de la vida, otra mentalidad. Debemos ser santos y distinguidos de este mundo tan perverso. Siempre debemos debemos tratar de ser santos. En Isaías capítulo 4 dice que los que aman a Dios ascenderán como el águila. No se cansarán como águila. Nuestro corazón cada día a día, debe ascender a ese lugar santo. Los del mundo piensan en este mundo solamente.
y tratan de vivir como las personas del mundo. Pero esa actitud es contraria a la salvación que recibimos nosotros. Aquí dice, pues, sed sobrios y velad en oración. ¿Cómo, cómo somos sobrios? El corazón de los cristianos a veces busca las cosas del mundo o se atrae por las cosas del mundo. Pero dice aquí, sed sobrios y velad en oración. Velar es estar despierto. En cualquier momento que venga el Señor debemos estar velados. Así, aquí dice, velad en oración. Y ahora necesitamos entender esta palabra correctamente y esto es un mandamiento de Dios. Dice, velad, sed sobrios y velad en oración. ¿Por qué aprendemos la palabra, la Biblia? ¿Nosotros aprendemos la Biblia para utilizarla por algo? No, es para obedecer. Los que aprenden la palabra y no lo aplican en su vida son falsos, así dice, ¿no? ¿Por qué nos miramos en el espejo? Es para quitarnos las suciedades. Si nadie nos viera, no utilizaríamos el espejo, ¿cierto? Pero Dios nos está mirando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser sobrios. Aprendiendo la Biblia, debemos encontrar las desobediencias que hacemos contra Dios o los errores que estamos cometiendo para corregirlos, ¿no? Si tenemos suciedades en el espejo, suciedades en nuestras caras por el espejo, nos limpiamos, ¿cierto? Si continuamos cometiendo los errores, los pecados, entonces escuchamos la palabra en la iglesia, pero tratamos de aplicarla en nuestra vida. Más bien tratamos de juzgar la palabra de los pastores. En medio de escuchar la palabra, nosotros debemos pensar si de verdad estamos aplicando la palabra en nuestra vida. Los que aplican en su vida reciben bendiciones, así dice. Obedecer la palabra significa recibir bendición. Juan capítulo 13, después de que Jesús limpió los pies de los discípulos, limpiar los pies es lo que hace el siervo. El Señor lo hizo para sus discípulos. Como hice yo, ustedes deben hacer lo mismo, así dijo. Los que no lo llevan a su vida, los que no aplican en su vida, entonces no reciben
Bendiciones. Por lo tanto, no debemos olvidar la palabra que escuchamos cada día. Más bien, debemos tratar de aplicar la palabra en nuestra vida. Sin aplicar en su vida, sin llevarlo en su vida, tratan de juzgar la palabra. Y ese conocimiento es el conocimiento muerto, sin aplicación en su vida. Aquí dice, sed sobrios. Ser sobrio es vivir como el Hijo de Dios, como cristiano salvo. Vamos a buscar Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 13, 11 al 14. Yo voy a leer, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta palabra también le es dada a los cristianos. Aquí dice, conociendo el tiempo. Los cristianos conocen el tiempo de Dios. Cuando lo conocen, ¿qué hacen? Los agricultores conocen el tiempo, ¿cierto? Como eso. En el mundo también cada persona debe conocer el tiempo para tener éxito. Que es ya hora de levantarnos del sueño, dice aquí. Efesios capítulo 5, 13 dice: que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los que están durmiendo son muertos. Ahora es el momento, el tiempo de levantarnos del sueño. No es que nuestro cuerpo debe ser despierto todo el tiempo, sino que nuestro espíritu debe ser despierto. Levántate de los muertos, dice. Los muertos significan los que no son salvos. Los salvos tienen el espíritu vivo, pero está en medio de los muertos significa viven como las personas del mundo. Los dormidos no conocen que los muertos están cerca de ellos, o no conocen lo que hacen, sino andan en el sueño nada más. Las personas salvas, pienso que muchas personas salvas están durmiendo en medio de los muertos, pero no deben ser así. El diablo da el sueño raro siempre. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así dice.
El Señor nos está despertando. San Mateo 26 dice, antes de que Jesús fuera arrestado, oró hasta que su sudor se convierta en sangre. Y sus discípulos estaban durmiendo y Jesús los despertó, pero volvieron a dormirse. El Señor oró por 3 veces y luego dijo que se durmieran porque llegó el momento. Y las personas que iban a arrestar a Jesús se acercaron. Y luego Jesús les dijo a sus discípulos, levantémonos y vamos juntos. Pero ninguno de los discípulos siguió a Jesús a la cruz. Es porque los discípulos no tenían hasta ese momento la fe. No tenían El apóstol Pedro prometió seguir a Cristo hasta la muerte. Pero Jesús le dijo que no iba a seguir, él no iba a cumplir esa promesa. El apóstol Pablo tenía valentía, tenía coraje, pero el hombre, apóstol Pablo, podía prometer eso, pero no tenía la fe, por lo tanto se huyó. Pero Jesús no se decepcionó por eso, es porque nosotros somos humanos. El Señor que redimió, que cargó el pecado del mundo, nosotros no podemos llegar a Jesús, al nivel de Jesús. Por eso dice, levántate de los muertos. Ahora la obra de la salvación se cumplió. Nosotros no podemos estar durmiendo. No debemos ser como los discípulos de Jesús, porque ellos vivieron antes de la crucificación de Jesús, pero nosotros estamos viviendo después de eso, somos salvos y Dios nos está pidiendo que nos levantemos y que lo sigamos. Ya llegó el momento, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando recibimos la salvación, nosotros cuando creímos recibimos la salvación. Aquí dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación. Esa salvación significa la salvación del cuerpo, la transformación del cuerpo. Esa salvación está más cerca que cuando creímos. A nosotros está más cerca. Cualquier hombre puede ir a donde Dios. Las personas pueden ir, o sea, los cristianos salvos ahora pueden ir a donde Dios antes de la venida del Señor. Pero estoy seguro que estamos viviendo en el fin del mundo. Por lo tanto, está muy cerca. Y eso es nuestra esperanza.
¿Acaso esperan que la venida del Señor sea más tarde? ¿Y qué van a hacer en el mundo? No hay nada que esperamos en el mundo, ¿cierto? Salmos 113 dice que en el mundo no hay nuestros aportadores. David se hizo rey pero entendió, sabía que todo eso era vanidad. Todas las riquezas son vanidades del mundo. Sea conocimiento o riqueza, todas las cosas del mundo no son nuestras. No podemos llevar nada al cielo. Nosotros utilizamos estas cosas temporáneamente, nada más. Entonces, ¿para qué dejamos nuestra esperanza en este mundo? Y nosotros cada día tenemos que procurar la venida del Señor. Es cierto que la venida del Señor está muy cerca en nuestro tiempo y eso es nuestra felicidad. Miren el mundo. ¿Piensan que el mundo va a cambiar? No. El rey del mundo es guiado por el espíritu, por el diablo. En el diluvio, en el gran diluvio, Dios juzgó al mundo con agua y ahora va a juzgar con fuego. Y la ira ya es dada a los que rechazan el evangelio. Y nosotros tenemos que ser sobrios en este momento y para encontrarnos con el Señor pronto, debemos ser sobrios. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, dice. Antes de la venida del Señor, el mundo va a entrar a la noche más oscura. Ya se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las cosas del mundo que no están relacionadas con la obra del Señor son cosas oscuras. Éramos oscuros, pero ya somos hijos de luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Recibimos la luz de la vida. Aquí dice, vistámonos las armas de la luz. Debemos andar en la luz, así dice. No tenemos que vivir en las tinieblas. El versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Andar en glotonerías significa dormirse y al levantarse al levantarnos nos limpiamos, nos vistemos y cuando salimos al trabajo nos vistemos, ¿no? Así nosotros como estamos viviendo en día debemos ser vestidos honestamente.
Aquí dice, no en lujurias y lascivias. ¿Qué significa la lujuria? La lujuria nos atrae a los espíritus, a las personas. Dice, no en glotonerías y borracheras. Los cristianos pueden ser borrachos. Las personas que dicen que son salvas toman alcohol y están borrachas. Pero la Biblia dice que no debemos estar ebrios. Las personas ebrias no pueden ser llenas del Espíritu Santo. Aquí dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Las personas, los cristianos salvos, pueden caer en tentaciones del mundo. En el fin del mundo, el pecado de fornicación se empeora. Lo que Dios odia más es la tentación lascivia. La caída de fornicación se expande como epidemia y no piensan que eso es pecado. Y de hecho me siento culpable por decir esto. Y ahora la homosexualidad está llena. Y no quiero hablar de esto más porque es muy sucio. Entonces los cristianos salvos pueden ser contaminados por eso, por esa fornicación. No. Dice, no en lujurias. Y también dice, no en contiendas y envidia. Contienda. ¿Qué es la contienda? Es la envidia misma. Se pelean, se critican entre ellos. Viendo este versículo, ¿los cristianos de verdad pueden ser como eso? Las personas del mundo pelean por la fama del mundo y por la honra. Tratan de atacar a las personas, a sus enemigos o a las personas que les caen mal, pero los cristianos salvos pueden ser como ellos. Todavía en la iglesia algunos hermanos pelean o tienen contiendas por no tener el mismo pensamiento o por no hacer según su voluntad, pelean. Primero tenemos que orar y si no tenemos la solución, tenemos que hablar con los evangelistas y pastores. En el tiempo del apóstol Pablo, los hermanos decían que tenían que guardar los mandamientos o decían que tenían que recibir circuncisión. Así peleaban, discutían. Y
en el templo discutían, o sea, el apóstol Pablo habló con los hermanos y recibió la solución de Dios en el templo. Llegaron a la solución de que no tienen que guardar los mandamientos. No es necesario pelearse. Si no pueden solucionarse en la iglesia, pueden hablar con los guiadores de la iglesia. Ellos no deciden por su propia voluntad, sino oran son guiados por el Espíritu Santo y luego encuentran la solución. Y todavía hay hermanos que tienen odio a otros hermanos y pelean. Entonces el Espíritu Santo podrá trabajar en ellos. Aquí dice, no en contiendas y envidia. Vistámonos las armas de la luz. Sino, aquí dice, vestidos del Señor Jesucristo. Los que salen al trabajo, no pueden ir a su trabajo en pijama. Cada trabajo tiene su propio uniforme. Por la forma de vestirse, podemos saber su profesión, ¿cierto? Y los que se visten del Señor Jesucristo, la Biblia, Primera de Juan dice que los que visten de Dios andan con Él. Nos vestimos de nueva criatura. Efesios capítulo 4 dice que tenemos que abandonar el vestido viejo y tenemos que vestirnos de nuevo. Por la vida de uno podemos saber que son salvos o no. Ahora, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y no proveemos para los deseos de la carne. Es decir, no tenemos que procurar las cosas que nos gusten a las carnes, sino tenemos que seguir al Espíritu Santo. Gálatas 5:15 dice que tenemos que seguir al Espíritu Santo, no el deseo de la carne. Y nosotros necesitamos aprender cómo es seguir al Espíritu Santo. Algunos viviendo según el deseo de la carne dicen que viven en el Espíritu, pero eso es mentira. Si no vivimos como hijos, como cristianos, entonces necesitamos vivir en el Espíritu Santo y no debemos ser hipócritas.
los deseos de la carne, no tenemos que seguirlos, sino según la guía del Espíritu Santo, tenemos que estar sobrios. Mas el fin del mundo, de todas las cosas, se acerca, pues sed sobrios y velad en oración. Vamos a buscar Lucas, capítulo 21. San Lucas, capítulo 21, versículo 35. San Lucas, capítulo 21, versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por signos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús habló de las señales del fin del mundo y explicó sobre lo que iba a ocurrir en el fin del mundo. Así advirtió que cuando ocurran estas señales va a ser el fin del mundo. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El Señor viene al mundo para los salvos. Y dice, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, que va a haber el juicio. Otra parte de la Biblia también dice que va a haber el juicio, que nadie podrá escaparse. Ese momento es cuando explota la ira de Dios. El versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por signos de escapar de todas estas cosas. ¿Los salvos acaso piensan solo en ir al cielo? Los salvos obviamente viven como vivos. Viven distinguidos de los muertos y viven como cristianos. Por eso aquí dice, velad pues en todo tiempo, orando. La vida viva es la vida de oración. ¿Ustedes cuánto oran? Cuando oramos honestamente, Dios nos escucha. Dios está cerca a los que oran. Nuestra oración honesta y sincera, Dios la cumple. No cumple la oración falsa. Los que oran solo con la boca, entonces son hipócritas también. Tenemos que tratar de obedecer y tenemos que tratar de seguir la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3 también dice que tenemos que estar despiertos en oración. Orar significa conversar con Dios. En nuestro tiempo todo el mundo tiene su propio celular. Pulsamos solo un botón para hablar con las personas que queramos, ¿no? Pero si no se conecta o el celular está roto o la persona que quiero hablar no contesta, entonces me siento mal, ¿cierto?
Entonces, las personas que no hablan con el Señor, entonces, ¿cómo puede relacionarse? Santiago dice que no recibimos lo que queramos, no recibimos lo que queramos, es porque no pedimos al Señor. La oración no es una forma. En nuestra vida cristiana la oración es muy importante, es porque es la conversación con Dios, es la manera de recibir el poder de Dios. Al orar, nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero algunos no oran en ningún momento o oran como una forma. Nosotros al levantarnos de día oramos para que el poder de Dios nos guíe el día. Oramos por los misioneros que están en todas las partes del mundo. Oramos por sus familiares. O oramos por las iglesias que están en situaciones difíciles. Y antes de comer también oramos dándole gracias. Y el Señor, ¿qué dirá al orar antes de la comida? Tenemos que orar sinceramente, seriamente. En el camino a evangelizar a otros, oramos para que el Señor nos guarde la boca o así siempre debemos confiar o depender del poder de Dios. Por lo tanto, la vida de la oración tiene mucha importancia en nuestra vida cristiana. San Mateo capítulo 4 y capítulo 25, capítulo 24 y 25 dice que tenemos que estar despiertos porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Y no tenemos que estar durmiendo cuando viene el Señor. Cualquier momento que venga el Señor, no tenemos que tener vergüenza, ¿cierto? Así, siempre nuestro corazón tiene que estar sobrio y tiene que estar preparado para la venida del Señor. Entonces, podemos vivir como queramos. Eso no es la vida cristiana. Cuando vienen los domingos, vamos a la iglesia, oramos, cantamos, saludamos a los hermanos y al salir de la iglesia viven como quieran. Eso lo hacen las personas del mundo mejor que nosotros. Tanto en el trabajo como en la iglesia y en la familia, tenemos que buscar lo que podemos hacer para la gloria del Señor. Y eso, cuán glorioso será cuando venga el Señor. Vamos a volver a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos, el versículo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, dice, hay muchas cosas que debemos hacer siendo cristianos, pero ¿cuál es lo primero? Es tener entre nosotros ferviente amor.
Primera de Juan 4:16 dice: que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. No es que Dios tenga mucho amor, sino que Él es el mismo amor. El amor del Señor, de Dios, manifestó de esta manera: que Dios envió a su unigénito para salvarnos, para salvar a los pecadores. Envió a su unigénito, y eso es el gran amor, la prueba del amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Dios primero nos amó, por lo tanto envió a su Hijo al mundo. Y para estar cerca a Dios, el Señor, Dios envió a su ofrenda, a su sacrificio. Cuando éramos enemigos de Dios, su Hijo murió, y por la muerte de su Hijo, Dios confirmó el amor hacia nosotros. De tal manera Dios amó al mundo. En el mundo estoy incluido, para que nadie caiga, sino tenga la vida eterna. ¿Quién es el que nos hace comprender ese amor? Es el Espíritu Santo. Romanos dice que por el Espíritu Santo el amor de Dios está derramado en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos hace comprender en el amor de Dios. El amor de Dios se cumplió en medio de nosotros. La obra más grande de Dios es mostrarnos su amor. Dios sacrificó a su Hijo para salvarnos. La obra más grande de Dios es enviar a su unigénito para salvarnos. ¿Acaso hay otra cosa más maravillosa que eso? Y nosotros creímos en eso, en el amor del Señor. Y el Espíritu Santo ahora nos hace cumplir el amor de Dios en nosotros. Y nos llena con el amor de Dios, para que su amor guíe nuestra vida. Solo el amor de Dios sacó al hombre del infierno al cielo. El amor de Dios es el origen de la salvación de nosotros, y gracias a ese amor nosotros podemos llevar la vida cristiana. Primera de Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo. Habla de la profecía, de hablar en lengua, los que enseñan, o el don de enseñar, o el don de predicar. Hay muchos dones, y nosotros ahí dice que tenemos que procurar el gran amor. ¿Cuál es ese amor? El gran don, y ese don es el amor. Sin amor, sin amor, hablar en lenguas de los ángeles no es nada. Es decir, sin amor
no es nada. Aunque uno tenga todo sin amor, entonces no tiene nada. Por lo tanto, Primera de Corintios 13, 4 al 7 dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El Señor es el mismo Dios, es la característica de Dios, del Señor. Yo escribí un libro del amor de Dios que sale en Primera de Corintios capítulo 13. Espero que lo lean. Cuando yo encuentro un libro bueno, lo leo muchas veces hasta que el contenido sea sembrado en mi corazón. Si uno lee algo y no piensa en eso, entonces no es nada beneficioso. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Primera de Pedro 21. Dice que tenemos que amor a otros hermanos con el amor ferviente. Al comprender el amor de Dios, nuestro espíritu se hizo limpio. Y con ese amor amamos a Dios. Después, al recibir la salvación, el amor de Dios se cumplió en nosotros. La Biblia dice que amamos a Dios que nos ama. El Dios que es mi esfuerzo, que es mi motivo de vivir. Al comprender el amor de Dios, amamos a Dios y al Señor que nos salvó. No vimos con nuestros ojos al Señor, pero lo amamos. Jesús le preguntó a su discípulo Pedro si lo amaba y Pedro respondió que sí lo ama. Y el Señor lo sabe, así respondió. Antes seguíamos al Señor con nuestro sentimiento, pero ahora no, nosotros de verdad amamos a Dios. El apóstol Pedro cuidó a las ovejas del Señor y murió después en la cruz. Así el Señor nos pregunta si lo amamos de verdad. Y nosotros podemos confesar que lo amamos de verdad y que el Señor lo sabe. Jesús me amó y yo le amo. Para redimirme vino al mundo y murió en la cruz. Jesús murió en la cruz para mí, pecador. Por lo tanto, es algo natural amarle al Señor. Amar a Dios y a Jesús. Por ese amor obedecemos la palabra y recibimos aflicciones, cualquier aflicción. Y por ese amor amamos a otros hermanos. San Juan 13.
dice que cuando nosotros nos amamos entre nosotros, las personas del mundo sabrán que somos sus hijos. Nosotros conocemos cuánto Dios nos amó y sabiendo eso, tenemos que devolverle este amor a otros hermanos. Cuando uno entiende el amor de Dios, ama a otros hermanos, a los hermanos de la iglesia, no depende de la apariencia de los hermanos. Antes se amaban entre los que son guapos o los que son feos o entre los que son inteligentes. Pero ese amor es lo que hacen los del mundo. Aunque no son educados o son pobres o que son lindos o feos o que son diferentes, entonces no tenemos ningún problema de amar. Es porque vamos a vivir en el mundo eterno, en el cielo. Les doy nuevo mandamiento, que se aman entre ustedes. Primera de Juan 3, 13 al 14 dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Al principio amamos a los hermanos, pero en algún momento ese amor cambia y se convierte en el amor mundano o humano. Se reúnen entre los que tienen el mismo pensamiento, o entre los que se caen bien, o se juntan o se reúnen los que odian al mismo pastor. Si el Espíritu Santo nos dio el mismo amor, tenemos que amar juntos. Pero al principio empezamos con el amor espiritual, pero luego ese amor cambia en el humano, pero eso no debe pasar. El principio y el fin debe ser lo mismo. La Biblia también dice, en la Biblia se encuentran muchos personajes que al principio eran buenos, pero al final de su vida caen. Samson tenía mucho poder al principio, pero cayó en la tentación de una mujer gentil, entonces sus ojos fueron sacados y se hizo muy miserable ante Dios. El rey Salomón también al principio era muy sabio, pero luego se casó con muchas mujeres gentiles y cayó en la tentación. Hacemos servicios o amamos, pero ese amor no debe terminar en el amor humano. Sin falsedad tenemos que amar a los hermanos. Es porque existe el amor falso. El amor que cuenta
o el amor que considera el beneficio de las personas que aman, entonces no es amor verdadero. Tenemos que amar con el amor del Señor. Si ese hermano me odia, no lo amo. O si ese hermano me da beneficio, lo amo. Ese amor es el amor que tienen las personas del mundo. Aquí dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este versículo es muy importante porque el amor cubrirá multitud de pecados, así dice. El amor de Dios cubrió todos nuestros pecados. El amor cubrirá multitud de pecados, dice. Cuando Adán y Eva desobedecieron y se hicieron vestidos de hojas, pero no les funcionó y se escondieron en los pastos, en los árboles. Entonces, ¿qué le hizo Dios? Les hizo túnicas de pieles. Mató animales, ovejas, e hizo túnicas de pieles para ellos. El Señor murió en la cruz y con ese amor cubrió nuestros pecados y nos vestió con justicia. Aquellos que fueron cubiertos de pecados son bienaventurados, así dice la Biblia. El amor no piensa en lo malo. Yo también pienso que me falta mucho. Cada persona tiene ventajas o es bueno en algo y es malo en otro. Y entonces podemos odiar por lo malo o por las cosas que otros hermanos son incapaces de hacer. El apóstol Pedro rechazó a Jesús por 3 veces. Él dijo que no conocía a Jesús por 3 veces. Pero Jesús, después de resucitar, rechazó al apóstol Pablo, diciendo que, o arrepintiéndose de hacerlo su discípulo. No. El Señor sabía las ventajas del apóstol Pablo. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, cuando Jesús le mandó entrar en el mar, él lo hizo. Él tiene mucho coraje. Jesús miró solo lo bueno de él y lo malo o las incapacidades del apóstol Pedro, el Señor no las miró. Entonces, ¿por qué nosotros tratamos de ver lo malo o las debilidades de otros hermanos? Tenemos que perdonar. Por eso Efesios capítulo 4 dice que tenemos que perdonar a otros como Dios nos perdonó.
el apóstol Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a otros. Dijo 7 por 70 veces. Es decir, muchas veces. Nosotros tenemos que ser perdonados de Dios siempre, pero no tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, no perdonando a otros. Las personas que tienen que ser perdonadas por Dios y no perdonan a otros, entonces Dios dijo que no iba a perdonarlos. Si nosotros amamos a Dios, podemos cubrir sus pecados o debilidades con amor. Tenemos que vivir amando a otros hermanos como Dios nos amó. Y eso es una de las pruebas de que el Espíritu Santo está en mí. Por lo tanto, con el corazón amplio, tenemos que ir abrazando, llevando a otros hermanos. Las madres aman a sus hijos aunque se portan mal. Las madres no escogen a sus hijos que se portan bien para amarlos, sino, aunque se portan mal, los amas de misma manera. Entonces, en el fin del mundo, el amor se enfría. En nuestro tiempo, el amor se ha cambiado, pero nosotros tenemos que amar a Dios, al Señor y a los hermanos. Tenemos que aplicar ese amor en nuestra vida. Y eso debe aparecer en nuestra vida que vivimos en el fin del mundo. Y antes de orar, desde mañana va a haber el seminario. Proverbios dice que tenemos que salvar a las personas que no son salvas. Que Dios nos va a recompensar. No tenemos que dejar a los que caen en el eterno juicio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y Dios nos va a recompensar según lo que hayamos hecho en el mundo. Y tenemos que saber que no hacer el bien es pecado. El bien más grande es ayudar a que las almas reciban la salvación. Por lo tanto, lo mejor es traer a invitados para que escuchen el seminario, o si no lo pueden, entonces que participen en este seminario. Les pido que ayuden, se aporten para que muchas almas reciban la salvación. Vamos a orar juntos. Dios misericordioso, nosotros por la palabra aprendimos que el fin del mundo está muy cerca y que tu venida también está cerca. Y enséñanos a
sobre lo que tenemos que hacer en el fin del mundo. Ayúdanos a estar sobrios y temer a Dios y predicar el Evangelio, y ayúdanos a comprender lo que tenemos que hacer en el fin del mundo. Desde mañana va a haber el seminario. Te pedimos que nos ayudes para que muchas almas perdidas vengan, y te pedimos que utilice a los hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.